Y precisamente vamos a estudiar un pasaje que dice nuestro Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿De dónde sale? Si se lo saben de memoria, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a ver esta parte donde el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo, pasaje que todo mundo conocemos. Sin embargo, hace rato que Brian decía un versículo conocido que todos hemos leído, aprendido, visto muchas veces. Sin embargo, hermanos, ¿cuántos comieron tortilla ayer? Levante la mano, ¿quién comió tortilla ayer y antier y la semana pasada y el año pasado y mañana? ¿Quién va a comer tortilla? Es la tortilla, ¿no? Lo mismo es la palabra de Dios. En la mañana ya satisfizo nuestra necesidad en la mañana, ahorita es otra necesidad la que nos va a satisfacer. Entonces, aunque es la misma palabra de Dios que hemos leído muchas veces, nos va a volver a alimentar como los frijoles que comimos ayer y que vamos a comer mañana. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 4, vamos a ponernos de pie, vamos a leer este pasaje. Vamos a leer del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. ¿Y por qué les pido que se pongan de pie? Porque después van a estar sentados unas 2-3 horas. Entonces más les vale que se paren, porque si no, digo, a menos que tengan un inconveniente como ya había aquí, solamente te la paso por eso. Vamos a leer todos juntos, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Queremos darte las gracias, Padre, por permitirnos reunirnos nuevamente en tu nombre, Señor, para abrir tu palabra y para ser enseñados por medio de ella, Señor. Permite que el mensaje de hoy pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y que podamos salir con alguna decisión en nuestra vida para mejorar nuestra manera de vivir, para crecer en nuestra vida espiritual, Señor. Bendícenos a cada uno de los que hoy estamos aquí, para que tu nombre también sea glorificado por medio de tu palabra. Te damos la honra y la gloria, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Jesús fue tentado en el desierto. Jesús fue tentado en el desierto. Y vamos a ver Lucas 4 del 1 al 2. ¿Por qué Jesús fue tentado, hermanos? ¿Cuál era el significado y propósito de las tentaciones de Jesús? ¿Por qué fue tentado? ¿Qué dice ahí versículo 4, versículo 1 y 2 de Lucas?
Lean conmigo, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no como en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y hermanos, y nosotros vemos aquí algo muy importante. La primera frase del versículo 1 dice: Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que estaba en una comunión plena con el Padre, estaba bien con su Dios. Sin embargo, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Después de su bautismo, hermanos, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido tentados por el diablo? Yo creo que muchas veces hemos sido tentados por el diablo, pero quiero que hacer un énfasis, hermanos. Jesús fue tentado cuando estaba más fuerte espiritualmente o cuando estaba más débil. Cuando estaba más fuerte. ¿Y eso qué nos puede llevar a pensar a nosotros? Que cuando tú estás más fuerte espiritualmente, vas a ser tentado por el diablo. ¿Sí están conmigo? Ahora, la única diferencia es que Jesús estaba en ayuno, tenía 40 días de ayuno y eso lo hacía débil físicamente, pero no espiritualmente. Entonces, hermanos, las 3 tentaciones en el desierto fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús hacia Dios el Padre y rendirla a Satanás. Así es que, hermano, cuando tú más caminas con Dios, cuando estás sirviendo, cuando estás tratando de ser fiel, cuando estás tratando de congregarte con fidelidad, cuando estás buscando hacer la voluntad de Dios, es cuando vas a ser seducido por Satanás para entonces caer en pecado. Vean Mateo 16 del 21 al 23. Mateo 16, hermanos. Vemos una tentación similar. Esta es una tentación similar donde Satanás, hermanos, Mateo 16, 21, es una tentación similar de Satanás a través de Pedro. Intentó que Jesús renuncie a la cruz para la que fue destinado. Vamos a ver versículos 21, 22 y 23. ¿Cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos aquí que es una situación similar, donde Satanás está tentando a Jesús a través de ¿quién dice ahí? De Pedro. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Hermanos, igualmente, tú puedes ser tentado por un tal Pedro, un tal Pablo, un tal Juan, un tal vecino, un tal amigo, un tal familiar, que te va a buscar que seas tentado y que caigas, para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Va a llegar algún familiar y te va a decir, va a llegar el domingo a tu casa, y ya venimos a visitarte, y ¿qué vas a hacer? Ay, me cayeron visitas y por eso no fui a la iglesia. Y eres seducido y caes. Y así podría poner 1000 ilustraciones, pero ¿entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Lucas 4:13, hermanos. Vean Lucas 4:13, es muy importante. Vamos a ver muchos pasajes, pero todos tienen que ver con lo mismo. Lucas 4:13. Ahí está en la pantalla si no lo has encontrado. Pero fíjate lo que dice. Es la misma tentación, pero desde el punto de vista del doctor Lucas, y dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice al final? Cuando
terminó la tentación del diablo sobre nuestro Señor Jesucristo, dice que se apartó el diablo ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que después de la tentación en el desierto, Satanás se apartó de él por un tiempo, se alejó un tiempo para después volverlo a tentar. Y lo vimos en ya un ejemplo, cómo Satanás utilizó a Pedro para tentar a nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que podemos ser tentados por la gente que nos rodea. Hermanos, ¿esto qué nos enseña? Que la derrota de Satanás fue decisiva, mas no fue una derrota final. Ese versículo 13 parece indicar que Jesús posteriormente fue tentado por Satanás a través de su ministerio. Y hermanos, Jesús enfrentaría al diablo en muchas formas. Hermanos, es común ver la tentación como algo que viene y va. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a las tentaciones, pero en realidad, hermanos, siempre debemos mantenernos alertas contra los reiterados ataques del diablo. Porque, ¿dónde eres más frágil a la tentación en este momento de tu vida? ¿Dónde estás siendo tú en este momento más frágil a la tentación? ¿Con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿En el ministerio en el que estás sirviendo? A lo mejor en tu carácter, tus emociones. ¿Dónde estás siendo más frágil tú en este momento a ser tentado? ¿Dónde es muy fácil ser tentado? ¿Con la televisión? En la televisión podemos ver infinidad de cosas, pero no se diga con el internet, en tu celular. ¿Cuántas veces no estás viendo una cosa en tu celular y te aparecen mensajes, sobre todo seductores, y estamos siendo tentados? Pero la pregunta es esta: las tentaciones a lo mejor no las vamos a poder evitar, pero mi pregunta es: ¿estás preparado para enfrentar esa tentación? ¿Estás preparado para enfrentar la tentación en tu vida? Hermanos, el punto es importante, y a pesar de las varias tentaciones que Jesús tuvo, Jesús jamás pecó. Y las tentaciones, hermanos, son muy diferentes del pecado. ¿La tentación es pecado? No, la tentación no es un pecado. La tentación te puede llevar a pecar. Porque si yo, que mi problema era tomar, y cuando era nuevo creyente me presentaban una botella de alcohol, yo estaba siendo tentado a tomar, pero no cometí pecado, puesto que yo salí corriendo de ahí y huí. Fui tentado, pero no pequé. Entonces la tentación no es lo mismo que pecado, son cosas diferentes. Ahora, hermanos, es claro que Dios tenía un propósito al permitir que Jesús fuera tentado. De acuerdo con Lucas, hermanos, fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, el propósito era asegurarnos que Jesús, hermanos, es nuestro sumo sacerdote, quien es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. O sea, Jesús fue tentado para poder experimentar todas las tentaciones que los hombres tenemos, para entonces Él poder ayudarnos, para entonces Él poder consolarnos cuando somos tentados. Vean Hebreos 2:18. Hermanos, la naturaleza humana de nuestro Señor le permite que Él pueda compadecerse de nuestras debilidades. Su naturaleza humana. Recuerden que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en su naturaleza humana, Él pudo compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a debilidad. Dice ahí, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice después? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, Él mismo fue tentado, Él mismo padeció siendo tentado para poder ayudarnos, para poder socorrernos en las tentaciones que nosotros vivimos. Y hermanos, la palabra griega traducida aquí como tentado significa poner a prueba. Jesús fue puesto a prueba y nosotros también somos puestos a prueba cuando somos tentados. Así es que cuando viene la prueba a nosotros, cuando somos atribulados por circunstancias difíciles de la vida, podemos asegurar que cuando tú estás padeciendo una tribulación, Jesús comprende lo que estás viviendo.
y se compadece de nosotros como alguien que ha pasado las mismas pruebas, porque Jesús ha pasado las mismas tentaciones que tú has pasado, y Él puede ayudarnos a superarlas, Él puede ayudarnos a vencerlas, Él puede ayudarnos a derrotarlas. Hermanos, las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres. Vamos a ver la primera de estas tentaciones. Esta primera tentación, hermanos, tiene que ver con los deseos de la carne. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. La primera tentación que tiene que ver con los deseos de la carne, lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Dice versículo 3 y 4, todos juntos, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estaba hambriento, tenía 40 días de estar ayunando, y el diablo lo tentó a convertir las piedras en panes, pero él respondió con Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Dice ahí: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quise que viéramos este pasaje, hermanos, porque fue con el que Jesús le respondió al diablo, con una escritura de Deuteronomio. Jesús, hermanos, estaba hambriento, Jesús estaba débil, y luego de un ayuno de 40 días, ¿qué hizo Jesús? Optó por no usar su poder divino para satisfacer la necesidad natural del alimento. Porque los alimentos, el hambre, los deseos de comer son buenos. Es bueno, tenía hambre, era algo necesario para su cuerpo, pero no era el momento, y mucho menos en esas circunstancias. Él había decidido poner a un lado el uso ilimitado e independiente de su poder divino a fin de experimentar su humanidad en plenitud. Es decir, él, recuerden, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y lo que hizo es hacer a un lado todo ese 100% de Dios que él era, para actuar como hombre y superar esta tentación a la que estaba siendo confrontado por Satanás como ser humano. Entonces, hermanos, también nosotros, también tú y yo, podemos ser tentados a satisfacer un deseo normal. Y podemos ser tentados a satisfacer un deseo normal en una forma incorrecta o en un mal momento. Por ejemplo, si somos complacientes con el sexo antes del matrimonio, o si robamos para obtener alimentos y poder comer, estamos procurando satisfacer deseos que Dios nos ha dado en maneras que Dios desaprueba. Es decir, Dios no quiere que tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios no quiere que robes para comer. Así es que eso no justifica el que tú caigas en esa manera de satisfacer esos deseos. Mucha gente tiene quehaceres en su casa. Muchos hermanos, he escuchado esto muchas veces, que le preguntas a la hermana: ¿por qué no viniste a la iglesia? Es que tenía mucho que hacer, tenía mucho que lavar, tenía mucho que planchar, es que estaba atrasado con mis tareas y tenía tareas de la escuela y por eso no vine al culto. ¿Es lícito hacer quehaceres? Sí, pero no es lícito cuando es darle el primer lugar a Dios. Es la hora en que hay que estar adorando a Dios, y no puedes dejar de adorar a Dios por hacer tus quehaceres. ¿Tus quehaceres los puedes hacer en otro momento o no? Sí. Entonces, a veces hacemos eso, hermanos. Somos tentados a satisfacer un deseo, una necesidad normal,
en una forma incorrecta. Mucha gente tiene la necesidad de tener relaciones, pero las tiene fuera del matrimonio. Muchos tienen necesidad de alimentar a sus hijos, pero ¿qué hacen? Roban para poder tener ese alimento. ¿Y es correcto todo eso? No. Entonces recuerden, hermanos, muchos de nuestros deseos son normales, son buenos, pero deben ser satisfechos en la forma correcta y en el momento oportuno, no cuando tú consideras que debe ser hecho. Miren, hermanos, Jesús fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás, porque no solamente conocía las Escrituras, sino que las obedecía. Dice en el libro de Efesios que la palabra de Dios es un arma, es la espada del Espíritu, hermanos, para ser usada en combate espiritual. ¿Saber versículos de la Biblia creen que es importante? ¿Para qué creen que estamos memorizando versículos? ¿Nomás por matar el tiempo? No, porque es importante para nuestra vida. Es muy importante para poder resistir los ataques de Satanás, pero no nada más es conocerlos, sino obedecerlos, llevarlos a la práctica. ¿De qué me sirve, por ejemplo, saber que yo debo disciplinar a mi hijo cuando desobedece si nunca lo disciplino? ¿Sí me explico? Puedo saber versículos de la Biblia, pero si no los aplico, de nada sirve. Entonces es necesario memorizar, es necesario leer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y poder llevarlos a la práctica. La segunda tentación, hermanos, fue concerniente al orgullo de la vida. Vean Mateo 4, versículos 5, 6 y 7. Mateo 4, versículos 5, 6 y 7. Léanlo conmigo, por favor. Como dice, versículo 5 dice así: entonces el diablo la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y vean, dice en el versículo 6, en la segunda parte: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vean con qué versículo tentó Satanás a Jesús en el Salmo 91. Es el mismo pasaje del Salmo 91, versículo 11 y 12. Salmo 91, versículo 11 y 12. Aquí el diablo usó este pasaje de la Escritura para tentar a Jesús. ¿Cómo dice el 11? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Pero qué hizo el Señor Jesucristo? Nuevamente respondió con la Escritura de una manera opuesta, y vemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, nuevamente el Señor Jesucristo, utilizando la Escritura, dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Con este pasaje, hermanos, Jesús está declarando que sería un error que Él abusara de sus propios poderes. Hermanos, Dios no es nuestro mago en los cielos, porque en respuesta a las tentaciones de Satanás, Jesús dijo que a Dios no debía ponerle pruebas necias. No tentarás al Señor tu Dios. Tú puedes desear pedir a Dios que haga algo para demostrar su existencia, que haga algo para demostrar su amor, pero no es lo más sabio, hermanos, no es lo más correcto. Miren, alguien, lo voy a decir, mi esposa no conocía a Cristo. No conocía a Cristo, no era cristiana. Cuando Pastor Samuel nació, tenía meningitis y le dijeron: su hijo va a morir, o si sobrevive va a ser como un vegetal. Y mi esposa hizo algo que no debemos de hacer. Ella salió
afuera al jardín o miró al cielo. Dijo: Señor, si de veras existes, demuéstramelo. Se lo demostró. Pastor vive, está bien de sus facultades mentales, tiene una memoria estupenda. Creo que se quedó con toda mi memoria, porque yo no tengo nada de memoria. Y no solamente vive, sino que ahora le sirve a Él. Pero es algo que no debemos de hacer. Ella lo hizo en incredulidad, pero tú como creyente no debes de retar a Dios de esa manera. Hermanos, Lucas 16:31. Quiero que veamos, en cierta oportunidad, un hombre pidió a Jesús que enviara una señal para que la gente le creyera. Y Jesús le dijo que el que no cree a través de lo que está escrito en la Biblia, no creerá aunque alguien resucite para amonestarle. Lucas 16:31. ¿Cómo dice, hermanos? Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren de los muertos. Bueno, a veces la gente quiere señales. Quieren señales. Es que si no, a ver, ¿quién ha ido al cielo y ha regresado para ver si existe el cielo? Y a veces pedimos señales. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Y eso es muy común. La gente quiere pruebas. Decía un hermano que en el Politécnico estábamos en una reunión y una maestra de biología le dijo al pastor, al hermano que estaba enseñando: a ver, demuéstreme que Dios existe. Y le dijo el hermano: no le va a gustar mi respuesta, pero usted quiere saber si Dios existe, muérase. Cuando muramos, ¿a quién vamos a ver? A Dios. ¿Existe Dios, hermanos? Entonces, a veces la gente quiere pruebas, pero son pruebas de fe. ¿Quién por fe va a ir al cielo? Nosotros. Entonces, hermanos, la gente, si no quiere creer en las Escrituras, difícilmente les vamos a hacer cambiar de opinión. Dios tendrá que tratar con ellos de alguna manera para que crean. Él quiere que vivamos por fe, hermanos, no por vista. Así es que no tientes a Dios, no trates de manipularlo. Satanás citó las Escrituras para hacer pecar a Jesús. Y no es cierto que algunas veces los amigos, la familia nos presentan razones atractivas y convincentes para inducirnos a hacer algo que sabemos que no es correcto. ¿No acaso nos han invitado, por ejemplo, a tomar? ¿Y qué dicen? ¿Qué acaso no Jesús convirtió el agua en vino? Y lo dicen para justificarse, para echarse sus tragos. Y hermanos, y es triste que las Escrituras son claras, pero algunos las malinterpretan. Jesús utilizó correctamente las Escrituras, pero Satanás las usó a su conveniencia. Y cuando yo estaba dando un devocional de este pasaje en la escuela, una de las alumnas me dijo: Mr. Darío, pero la Miss nos dijo que nosotros sí podemos tomar en ocasiones especiales y que no es pecado tomar. Yo enseñando que es pecado tomar, y la maestra, esposa de un pastor, enseñándole que puede tomar en ocasiones especiales. ¿Cómo salí de ese embrollo? Les dije a todos: a mí no me crean, lean las Escrituras, lean lo que dice la palabra de Dios y hagan lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, no lo que dice la maestra. En ese fin de año, el hijo de esa maestra graduó, y después de la graduación, ¿qué hizo? El hijo que graduaba invitó a algunos jóvenes a su casa para festejar su graduación. ¿Y con qué cree que estaba celebrando? Con cerveza. ¿Sano, correcto, válido? Por supuesto que no. Hermanos, estudiemos la Biblia cuidadosamente.
Fíjate en el contexto de los versículos, de modo que puedas entender los principios bíblicos. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está mostrando Él en su palabra? Porque la verdad es que solo cuando tú comprendes realmente lo que la Biblia dice en su totalidad, podrás reconocer errores de interpretación cuando la gente usa versículos fuera de contexto y que los tuercen para que digan lo que quieren que diga. Por ejemplo, ¿quién ha leído una Biblia de los testigos de Jehová? ¿O a quién le ha hablado un testigo de Jehová? Y la verdad, hermanos, si tú conoces bien la palabra de Dios, si tú has leído bien la palabra de Dios, vas a encontrar que cuando ellos te enseñan algunos pasajes, están torcidos, están traducidos deliberadamente. Entonces tenemos que tener cuidado en conocer bien las Escrituras para que nadie te maree. ¿Cuántos grupos hoy día, carismáticos, iglesias pentecostales, que usan pasajes de la Biblia y los aplican de manera equivocada? Y nosotros no sabemos si están bien o están mal porque no conocemos las Escrituras. Es importante que leamos las Escrituras, es importante que conozcamos las Escrituras, hermanos, para saber qué dice la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces yo, a veces no leemos la palabra de Dios, a veces no estamos en comunión con Dios, y por eso es fácil que alguien venga y Satanás venga y use a otros y nos seduzca para tomar decisiones equivocadas. La tercera y última tentación, hermanos, es respecto al deseo de los ojos. Mateo 4, versículos del 8 al 10. Mateo 4, del 8 al 10. Todos juntos, ¿cómo dice Mateo 4, del versículo 8 al 10? Dice así: otra vez le llevó el diablo Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, si hubiera una ruta rápida por la que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, pudiera cumplir su misión, evitando la pasión y la crucifixión, para lo que Él originalmente vino, sería esta. Vean lo que dice Efesios 2:2. Vean Efesios 2:2. Si no lo encuentra en su Biblia, véalo ahí, ahorita va a estar en la pantalla. Efesios 2:2. Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que el diablo ya tenía el control sobre los reinos del mundo. El diablo ya tenía control sobre los reinos del mundo, hermanos, pero estaba listo para cederle todo a Cristo a cambio de su lealtad. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás estaba listo para cederle todo a Jesús y entonces ya él tener la lealtad de Jesús. Pero ¿qué dice Mateo 4:10, hermanos? ¿Qué dice Mateo 4:10? El solo pensarlo, hermanos, casi causa que la divina naturaleza del Señor Jesucristo se estremeciera. Y entonces en Mateo 4:10 nuestro Señor Jesucristo contesta bruscamente, y yo digo que fue con un carácter fuerte, que le dijo: vete, Satanás, lárgate de aquí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo creo que Jesucristo tenía un carácter fuerte y tenía un carácter firme, y que alejó a Satanás de una manera fuerte, seguro, como cuando debemos de corregir a los hijos, no como Elí, que decía: ay, hijos, oigo que ustedes están pecando, se están portando mal, ya no se porten mal. ¿Así debía haber sido corregidos sus hijos? No, con carácter, con firmeza, con fuerza. Hermanos, ¿realmente tenía Satanás poder para dar a Jesús los reinos del mundo? ¿Acaso Dios no tiene el control sobre ellos?
Hermanos, Satanás pudo haber estado mintiendo acerca de lo que implicaba su poder, o pudo estar refiriéndose a su dominio temporal en la tierra por causa de la naturaleza pecaminosa del hombre. Es decir, ¿quién es dueño de todo? Dios. Lo único que tenía Satanás era dominio sobre la naturaleza pecaminosa de los hombres. Entonces, la tentación que le presentó a Jesús fue la de mostrar al mundo que él ya era su gobernante, sin tener que ejecutar el plan de salvación. Sin tener que ejecutar el plan de salvación. Hermanos, quiero que entiendan que el diablo estuvo tratando de distorsionar la perspectiva de Jesús, buscando que su atención estuviera puesta en el poder del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y era buscar distraer la atención de Jesús para que no cumpliera el propósito para lo que él vino. Era sacarlo de los planes de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios al venir Jesús al mundo, hermanos? La salvación, exactamente. El plan de Dios es la salvación del mundo. Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que nadie vaya al infierno. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es la importancia de ganar almas, esa es la importancia de hablarle a la gente de Cristo para que no vayan al infierno. Ayer hablábamos con una persona, el hermano Marco y yo le decía, aquí yo te estoy compartiendo porque a mí me interesa que tú no vayas al infierno. Dice, es que yo sé que pues puedo ir al infierno. Pues sí, pero yo te vengo a mostrar que tú puedes saber que no puedes ir al infierno si tú quieres, que no vas a ir al infierno si tú quieres, pero es tu decisión. Mi responsabilidad es compartirte lo que dice la palabra de Dios. Mi responsabilidad es decirte que a mí me sacó Dios de donde tú estabas. Bueno, y lo digo así porque Él estaba en la misma lucha que yo tenía cuando conocí a Cristo. Digo, así como me sacó a mí Cristo de ese alcoholismo, así te puede sacar a ti. Hermano, Satanás le ofreció a Jesús el mundo entero. Y le dijo que se lo ofrecía si se arrodillaba y si le adoraba. Hermanos, hoy Satanás nos ofrece el mundo tratando de halagarnos con poder y materialismo. ¿No oímos sus sonidos del mundo todo el tiempo? La música y todo lo que el mundo produce de sonidos. ¿No, acaso no brillan las luces del mundo y nos llaman la atención todo el espectáculo que el mundo ofrece para distraernos del verdadero propósito que es alabar a Dios? ¿No acaso los olores del mundo nos llegan y somos seducidos de diferentes formas? Pero hermanos, nosotros podemos hacer frente a las tentaciones en la misma forma que Jesús lo hizo. Si alguna vez tú anhelaras lo que el mundo ofrece, hermanos, toma nota, porque tú debes de estar consciente, como contestó el Señor Jesucristo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero que vean 1 Corintios 10:13, hermanos. 1 Corintios 10:13. Hay muchas tentaciones, hermanas. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza. Recuerda que cuando nacemos con una naturaleza carnal. Pero cuando Jesucristo viene a nuestra vida, cuando Jesucristo entra a nuestro corazón, volvemos a nacer, dice la Biblia, espiritualmente, y tenemos doble naturaleza, la carnal y la espiritual. Tenemos esa doble naturaleza y ahí vienen muchas tentaciones a nuestra vida porque nuestra carne es débil. Pero ¿qué dice primera a los Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y no porque Él nos tiente, hermanos, porque dice en Santiago claramente que Jesús no tienta a nadie ni es tentado por nadie, sino que cuando llegue la tentación a nuestra vida, Dios nos va a dar, juntamente con esa tentación que llega, Él nos va a dar la salida para que podamos soportar. Así es que no tienes excusa, hermano. Siempre que haya una tentación, aunque la mande Satanás directamente o aunque la mande a través de otros, tú siempre vas a tener oportunidad de superar esa tentación. Yo les decía, cuando yo era alcohólico, Cristo me salvó y me empezó a cambiar, pero todavía mi carne anhelaba el alcohol. Y cuando fui seducido por Satanás, por medio de mis amigos que me ofrecieron, mira, hermano, porque así me decían el hermano, aquí está el pomo. Hice lo que la Escritura dice en 2 Timoteo 2:22. Huye. La primera palabra que dice 2 Timoteo 2:22 es, huye, vete corriendo, sal de ahí huyendo. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, hermanos, si yo no quiero ser tentado, debo de salir de ese círculo de amistades donde no voy a tener ningún beneficio, sino sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y ahí dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, podemos obtener la victoria y agradecerle a Dios por librarnos de la tentación. La experiencia de Jesús en el desierto, hermanos, nos ayuda a ver estas tentaciones comunes que nos impiden servirle a Dios eficazmente. Tú puedes detectar cuando viene una tentación a tu vida. Aún, hermanos, de las respuestas de Jesús a las tentaciones aprendemos exactamente cómo debemos responder a las tentaciones. Según como vimos que Jesús respondió, ¿cómo debemos responder a las tentaciones? Con la palabra de Dios. Cuando venga una tentación a tu vida, ¿qué dice Dios? ¿Qué debo de hacer? Estás tan enojado que tienes la tentación de blasfemar y decir groserías. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sí me explico? Siempre va a haber una salida cuando alguien te tiente. Es que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? No se embriaguéis con vino. ¿Qué dice la Biblia? No mires al vino cuando rojea. Y hermanos, y así pudiéramos ver, que no tengo ganas de ir a la iglesia porque me llegó visitas. ¿Qué dice la Escritura? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y así podemos encontrar siempre una respuesta en la palabra de Dios a cada una de las tentaciones que vienen a nuestra vida. Hablaba el pastor en la mañana del noviazgo. Es que no conoce a Cristo y pues si él me dice que quiere que sea yo su novia, pues es que es su voluntad. Cuando la Biblia que dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces la Biblia es muy clara, hermanos. Siempre Dios nos da la respuesta en su palabra para poder triunfar sobre cualquier tentación que venga a nuestra vida. La Escritura es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria? ¿Qué tenemos que hacer si quiero vencer las tentaciones? Leer, meditar, reflexionar, orar, apropiarme de la palabra de Dios y obedecerla, ponerla en práctica. Hermanos, las fuerzas del mal vienen a nosotros con miradas de tentaciones, pero todas, hermanos, todas ellas contienen las mismas tres cosas en su esencia. Toda tentación viene acompañada por la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. ¿Qué dice Primera de Juan 2:16? Vean lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:16. Para que vean cómo ahí está muy claro lo que dice. Dice ahí el versículo 16, está en la pantalla. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todos esos deseos no vienen de Dios, vienen del mundo, vienen de afuera, vienen de parte del enemigo. Y hermanos, solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad, con la palabra de Dios. Para que tu fe crezca, dice la Biblia, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La armadura del soldado cristiano en la batalla espiritual, hermanos, incluye solo una arma ofensiva, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esta es la espada con la que vamos a vencer las tentaciones, con la que vamos a saturar nuestros corazones, nuestra mente con la verdad. El ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, nos podrá dar la victoria ante cualquier tentación. Pero si alimentas más tu carne, lo más seguro es que pierdas en la tentación. ¿Cómo alimentamos la carne, hermanos? Para empezar, cuando dejas de poner atención a las cosas de Dios. Alimentas tu carne cuando no alimentas el espíritu. Dejas de congregarte, dejas de leer, dejas de orar, dejas de hacer la voluntad de Dios, dejas de involucrarte en las cosas de Dios. Estás alimentando tu carne porque ves más televisión, te la pasas más tiempo en el celular. ¿Cuánto tiempo estás con tu celular en la mano? ¿Y cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? La verdad es que la mayoría de nosotros, hermanos, traemos el celular más tiempo en la mano que la Biblia. Y eso es innegable. He conocido gente que se regresa a su casa del trabajo porque se me olvidó el celular. ¿Cuántas veces te has regresado por tu Biblia porque se te olvidó? Dices, es que me regresé por mi celular porque ahí traigo mi Biblia digital. No, hermanos. El conocer la Biblia íntimamente pondrá la espada del Espíritu en nuestras manos y nos permitirá ser victoriosos de las tentaciones. Jesús fue tentado en todo, hermanos, precisamente para socorrernos, para ayudarnos en los momentos en que el enemigo nos tiente. Aquí dejó Jesús el manual con el cual nosotros podemos dar respuesta a cada una de esas tentaciones, para así cumplir el plan de Dios, hermanos, para la humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de Dios. Necesitamos a Jesús, hermanos, en nuestras vidas, su palabra en nuestro corazón. Y necesitamos que la gente pueda creer en Jesús como su único y suficiente Salvador personal, porque de lo contrario, si la gente muere sin Jesús, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Y ellos necesitan conocer la bendita palabra de Dios para que les dé salvación, para que les dé vida eterna. Hermanos, no permitas que el diablo te gane la partida. Conoce la Biblia íntimamente, léela. ¿Cómo puedes saber? Hay hoy tantas versiones de la Biblia y esta ilustración la he puesto muchas veces, pero quiero preguntarte, ¿qué es más fácil? Si tú quieres saber si un billete es falso, ¿qué es más fácil? ¿Que conozcas todos y cada uno de los billetes falsos o que conozcas bien el verdadero? Que conozcas bien el verdadero, porque si tú conoces bien el billete verdadero, inmediatamente vas a saber cuando un billete es falso. De la misma manera te puedo decir con la palabra de Dios, si tú conoces bien la palabra de Dios, vas a conocer cuando alguien viene con una enseñanza que está distorsionada, que está fuera de la voluntad de Dios. Invirtamos, hermanos, en conocer la palabra de Dios para que cuando venga la tentación salgamos victoriosos. Oremos.
Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por la bendición de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque encontramos la forma en que Jesús venció las tentaciones que tuvo frente a Satanás, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que lo único que necesitamos es tu palabra para responder correctamente a las tentaciones del enemigo. Gracias porque no solamente el que Jesús haya sido tentado sirvió para derrotar al enemigo, sino aún para que Él, que fue tentado en todo, nos pueda socorrer cuando nosotros padecemos tentaciones, Señor. Gracias por la victoria que Jesús nos muestra por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, Padre. Te pido que seas con nosotros, Señor, y que bendigas esta oración. Y hermanos, así como estamos con los ojos cerrados, ¿cuántos de ustedes estarán tomando decisión? ¿Cuántos de ustedes están tomando decisiones de leer la palabra de Dios como debes de leerla? ¿Cuántos de ustedes están tomando la decisión de retomar su lectura de la palabra de Dios con la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes reconocen que no están leyendo la palabra de Dios? Dile a Dios ahí en tu corazón: Señor, yo reconozco que no estoy leyendo tu palabra, o que no la estoy leyendo como la debo de leer. Señor, perdóname, ayúdame a leer tu palabra como la debo de leer. Diles al Señor: quiero leerla con detenimiento, Señor. Ayúdame a leerla con detenimiento. Ayúdale a leerla con constancia. Ayúdame a aplicarla a mi vida en todo momento, Señor, para salir victorioso, sobre todo en los momentos de tentación. Ayúdame, Señor. Yo quiero comprometerme a leer tu palabra mejor de lo que la estoy leyendo, analizarla, comprenderla, leerla con constancia y aplicarla a mi vida y obedecerla. ¿Cuántos de ustedes están tomando decisión? Levanten su mano. Yo quiero orar por ti. ¿Quién está tomando decisión? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya vi sus manos. ¿Quién más está tomando decisión? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Ya vi tu mano. ¿Alguien más está tomando decisión? Dios te bendiga. ¿Cuántos de aquí podrán decir que han aceptado a Cristo en su corazón y que están seguros de que van a ir al cielo? Levante su mano si tú estás seguro que vas a ir al cielo el día que mueras. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya vi tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos de aquí dirán: pastor, hermano, no estoy seguro de ir al cielo, pero quiero estar seguro de ir al cielo? ¿Cuántos dirán: necesito tener la seguridad de que voy a ir al cielo? Levanta tu mano para orar por ti. Alguien que diga: pastor, yo no estoy seguro de que cuando muera voy a ir al cielo, pero quiero tener esa seguridad. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón, que quiera tener esa seguridad? Levante su mano, no le dé pena. Todos están con los ojos cerrados. Solamente quiero saber quién quiere estar seguro de que cuando muera vaya al cielo y verse cara a cara con el Señor. ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano, sin pena, sin temor. Dios quiere darle bendición, Dios quiere darle victoria, Dios quiere darle salvación y vida eterna. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Padre, queremos agradecerte el ejemplo tan grande que nos ha dado tu Hijo Jesucristo de cómo vencer las tentaciones, y agradecerte que nuestro Señor Jesús aprendió todo acerca de ser tentado, porque Él entiende perfectamente nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestras tribulaciones, y que cuando estamos padeciendo y somos atribulados por el enemigo, tú tienes una respuesta para nosotros en tu palabra. Gracias por ello, Señor, y gracias por las decisiones de mis hermanos. Te pido que tú bendigas sus corazones, que las decisiones que han tomado las lleven a la práctica en su vida, Señor. Y gracias, Padre, por dejarnos tu palabra y poder aprender de ella. Te ruego tu bendición, Padre. Te pido que seas con nosotros en nombre de Cristo Jesús. Amén.